Bienvenidos una vez más a nuestro rinconcito donde destripamos cada escena, cada mirada y cada giro inesperado de esas historias que tanto nos enganchan. Soy su amiga de siempre, tu nombre / nombre del canal, y estoy aquí, lista para sumergirme con ustedes en un nuevo capítulo de esas vidas que nos hacen reír, llorar y hasta gritarle a la pantalla. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado olas de comentarios y teorías, la vuelta de Can a Turquía y el papel crucial de nuestra querida Demet en todo esto. Así es, amigos. Vamos a analizar a fondo esa dinámica que nos tiene al borde del asiento, esa relación que nos hace suspirar y, seamos honestos, nos deja un poquito locos a veces. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, actives la campanita para no perderte ni un solo vídeo y por supuesto, que me regales un like si te gusta lo que ves. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience la aventura. Ya hemos visto cómo las vidas de Can y Demet se han entrelazado de formas inesperadas, hemos sido testigos de sus altibajos, de sus miradas cómplices y de esos silencios que dicen más que 1000 palabras. Y ahora, después de un tiempo separados, con Can recorriendo el mundo y Demet reconstruyendo su vida en Estambul, el destino ha vuelto a juntarlos. ¿Pero cómo es esta vuelta? ¿Es tan fácil como parece? Por supuesto que no. Porque esto es una serie turca y aquí, la calma siempre es la antesala de la tormenta. Y esta tormenta, amigos míos, parece tener nombre propio, la casa de Can. Imagínense por un momento Can regresa a Turquía, después de tanto tiempo, después de haber vivido experiencias increíbles, y se encuentra con su hogar, vacío, desordenado, tal vez incluso con un aura de abandono. Y es ahí, en medio de ese caos, donde entra en escena Demet. Pero no como una espectadora, sino como una fuerza de la naturaleza, una mano amiga, una arquitecta de la calma en medio de la tempestad. Demet, con su espíritu incansable, con esa energía que la caracteriza, decide tomar las riendas y poner en orden la casa de Can. Y no lo hace por obligación, no lo hace por compromiso, sino por ese cariño profundo que siente por él, por ese lazo que los une, un lazo que el tiempo y la distancia no han podido romper. La vemos reorganizando, limpiando, decorando, como si estuviera tejiendo una nueva historia, una historia donde la casa ya no es un reflejo de un pasado ausente, sino el preludio de un futuro compartido. Es como si estuviera preparándole un nido, un espacio seguro, un lugar donde él pueda volver a ser él mismo. Y este acto aparentemente simple nos revela mucho sobre la evolución de Demet. Ya no es la chica insegura, la que duda de sí misma, la que se deja llevar por las circunstancias. Ahora es una mujer fuerte, decidida, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de mostrar su afecto. Y todo esto lo hace sin esperar nada a cambio, simplemente por el deseo genuino de ver a Can feliz. Pero claro, esto no es un cuento de hadas y aquí, las cosas nunca son tan lineales. La vuelta de Can no es un simple regreso a casa, es un choque de realidades, es una colisión de dos mundos que, aunque han estado separados, aún mantienen una conexión invisible. Él llega con la mochila cargada de experiencias, con una visión diferente del mundo, pero también con una vulnerabilidad que trata de ocultar. Y ella, con su nuevo hogar, con su nueva independencia, se encuentra en una encrucijada, preguntándose qué significa todo esto para su futuro, para su relación con Can. La tensión es palpable, se siente en el aire, en cada mirada, en cada sonrisa que trata de esconder un mar de emociones. Los diálogos están cargados de significado, de mensajes entre líneas, de un juego constante de cercanía y distancia. Y nosotros, los espectadores, estamos ahí al borde del asiento, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, tratando de descifrar qué va a pasar a continuación. ¿Es esta la reconciliación definitiva? ¿Es el comienzo de una nueva etapa? ¿O es solo un paréntesis en medio de una historia que aún no ha terminado de escribirse? Las preguntas nos inundan y las respuestas, por supuesto, no son fáciles de encontrar. Pero lo que sí podemos afirmar es que la dinámica entre Can y Demet es más compleja que nunca, más intensa, más apasionante. Y la casa, esa casa que Demet ha transformado con tanto cariño, se convierte en un escenario fundamental de este nuevo capítulo, en un símbolo de los cambios que ambos están experimentando. Es el espacio donde se reencuentran, donde reviven recuerdos, donde luchan contra sus propios miedos, donde se enfrentan a la incertidumbre del futuro. Y en medio de todo esto nos encontramos nosotros, los fieles seguidores de esta historia, con el corazón en un puño, esperando ansiosamente el próximo EPI.
Sodio. Porque si algo nos han enseñado las series turcas es que el amor, el verdadero amor, es una batalla constante, una danza de encuentros y desencuentros, un vaivén de emociones que nos mantienen enganchados hasta el final. Y aquí, mis queridos amigos, quiero que reflexionemos un poco sobre la figura de Demet en todo esto. Ella no se limita a limpiar y ordenar una casa, ella está construyendo un espacio de amor, un refugio para Can, pero también un reflejo de su propia fuerza interior. Y este gesto, este acto de generosidad y cariño, es un espejo de la Demet que todos admiramos, esa mujer que ha sabido superar sus inseguridades, que ha aprendido a confiar en sí misma y que no tiene miedo de mostrar su corazón. Y en contraste con la incertidumbre de Can, con ese aire de misterio que lo rodea, la presencia de Demet es una luz, una guía, una brújula que lo orienta en su regreso a casa. Es como si ella entendiera mejor que nadie sus necesidades, sus miedos, sus deseos más profundos. Y esa comprensión, esa conexión tan especial, es lo que hace que su relación sea tan fascinante. No es solo un amor romántico, es una conexión de almas, una amistad inquebrantable, un vínculo que trasciende el tiempo y la distancia. Pero como ya he mencionado, las cosas no siempre son fáciles en el mundo de las telenovelas turcas. Siempre hay obstáculos, siempre hay malentendidos, siempre hay terceros que intentan interponerse en el camino de nuestros protagonistas. Y en este caso, no es diferente. La tensión entre Can y Demet es palpable y, aunque su conexión es innegable, las dudas y los fantasmas del pasado siguen presentes, como sombras que amenazan con oscurecer el presente. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿podrán superar estos obstáculos? ¿Podrán perdonar los errores del pasado? ¿Podrán construir un futuro juntos, a pesar de las dificultades? La respuesta, amigos míos, solo la encontraremos viendo el próximo episodio, analizando cada detalle, cada mirada, cada palabra que se intercambien nuestros queridos protagonistas. Y mientras tanto, aquí estamos nosotros, los fieles seguidores, especulando, teorizando, compartiendo nuestras opiniones y emociones. Y es que eso es lo que hace que estas series sean tan especiales, esa capacidad de generar debates, de conectar con nuestras propias experiencias y de hacernos reflexionar sobre el amor, la amistad, el perdón y el crecimiento personal. Y en este capítulo en particular, la figura de Demet, con su determinación y su cariño, nos inspira a ser mejores, a luchar por lo que queremos, a no rendirnos ante las adversidades. Nos muestra que el amor no es solo un sentimiento, es una acción, es un compromiso, es una decisión que tomamos cada día, con cada gesto, con cada palabra. Y eso, mis queridos amigos, es una lección valiosa que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Y mientras Can sigue adaptándose a su vuelta y asimilando todo lo que Demet ha hecho por él, podemos esperar que la relación entre ellos evolucione de una manera que nos dejará sin aliento. Porque si algo sabemos de las series turcas, es que el drama, la emoción y los giros inesperados siempre están a la orden del día. Ahora bien, no podemos obviar que la casa en sí misma se convierte en un personaje más dentro de esta trama. No es solo un espacio físico, es un testigo silencioso de la historia de Can y Demet. Sus paredes han sido testigos de sus risas, de sus lágrimas, de sus encuentros y desencuentros. Y ahora, con la transformación que Demet ha realizado, adquiere un nuevo significado, un nuevo simbolismo. Se convierte en un reflejo de la nueva etapa que ambos están comenzando, un espacio de esperanza, un lugar de encuentro, un punto de partida para construir un futuro juntos. Y esto, queridos amigos, es algo que no podemos pasar por alto. La elección de colores, la distribución de los muebles, los pequeños detalles que Demet ha añadido, todo habla de su personalidad, de su cariño, de su deseo de hacer sentir a Can como en casa. Es como si cada objeto tuviera una historia que contar, como si cada rincón escondiera un recuerdo, una emoción, un anhelo. Y aquí es donde la narrativa se vuelve aún más interesante, porque nos hace preguntarnos, ¿cómo reaccionará Can ante todo esto? ¿Entenderá el significado profundo detrás de cada detalle? ¿Será capaz de apreciar el esfuerzo y el cariño que Demet ha puesto en la transformación de su casa? Y estas preguntas, mis queridos amigos, son las que nos mantienen enganchados, las que nos hacen querer saber más, las que nos hacen esperar ansiosamente el próximo capítulo. Porque en el fondo, todos queremos que Can y Demet sean felices, todos queremos verlos superar sus diferencias, todos queremos que su amor triunfe por encima de cualquier adversidad. Y aunque sabemos que el camino no será fácil, que habrá obstáculos, que habrá malentendidos, seguimos ahí, apoyándolos, animándolos y sufriendo con ellos cada uno de sus dramas.
Porque eso es lo que nos hace tan especial o comunidad, ese sentimiento de pertenencia, esa pasión compartida por estas historias que nos hacen reír, llorar y suspirar. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha sentido alguna vez una emoción similar a la que viven Can y Demet? ¿Quién no ha luchado por un amor, por un sueño, por un ideal? Y es esa conexión, esa empatía, la que nos hace vibrar con cada episodio, la que nos hace querer saber más, la que nos hace ser parte de esta maravillosa aventura. Y mientras tanto vamos analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada que se intercambian nuestros protagonistas. Porque en el mundo de las series turcas nada es casualidad, todo tiene un significado, todo tiene una intención. Y es ahí donde nosotros, como fieles seguidores, nos convertimos en detectives, tratando de descifrar los mensajes ocultos, los significados entre líneas y las señales que nos anticipan lo que está por venir. Y es que esa incertidumbre, esa intriga, esa emoción, es lo que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando ansiosamente el próximo capítulo. Y en este capítulo en particular, la vuelta de Can, la transformación de su casa por parte de Demet, y esa dinámica tan especial que los une, son los ingredientes perfectos para una historia que nos dejará sin aliento. Porque sabemos que habrá momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de tensión y momentos de pasión. Pero también sabemos que al final del camino, el amor, el verdadero amor, siempre encontrará la manera de triunfar. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este análisis, al final de este viaje por el mundo de Can y Demet. Hemos visto cómo sus vidas se han entrelazado una vez más, cómo la casa de Can se ha convertido en un escenario clave de su historia, y cómo el cariño y la determinación de Demet han sido fundamentales para el regreso de Can. Y en todo este proceso, hemos sido testigos de su evolución, de sus miedos, de sus deseos, de su lucha por encontrar el camino de la felicidad. Y ahora, antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos visto cómo la vuelta de Can a Turquía ha desencadenado una serie de eventos inesperados, cómo la casa de Can, gracias a Demet, se ha transformado en un espacio de amor y esperanza, y cómo la dinámica entre ellos se ha vuelto más compleja e intensa que nunca. También hemos reflexionado sobre la figura de Demet, una mujer fuerte, decidida y cariñosa, que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos y que está dispuesta a luchar por lo que quiere. Y por supuesto, hemos compartido nuestras opiniones y emociones, creando un espacio de debate y reflexión. Y ahora, mis queridos amigos, quiero darles las gracias de corazón, por acompañarme una vez más en este viaje. Su apoyo, sus comentarios, sus likes, son el motor que impulsa este canal, la razón por la que cada día me levanto con energía para compartir con ustedes mi pasión por las series turcas. Y antes de despedirme, quiero animarlos a que me dejen sus comentarios. ¿Qué les ha parecido este capítulo de la vida de Can y Demet? ¿Cuál es su opinión sobre la transformación de la casa? ¿Qué creen que pasará en los próximos episodios? Sus opiniones son muy importantes para mí, así que no duden en compartir sus pensamientos. Y ahora sí, ha llegado el momento de la despedida. Pero antes quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenme un like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y para que podamos seguir disfrutando juntos de estas historias que tanto nos apasionan. Y como siempre, les dejo un abrazo virtual gigante y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos destripando las series turcas que tanto nos encantan. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Y que el drama turco siga encendiendo nuestras vidas.